El actual líder y dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, es considerado por muchos como el más cruel que existe. Todo esto se debe a la forma en que ejerce su liderazgo, sin mostrar empatía ni piedad por nadie, siendo capaz incluso de ordenar la ejecución de personas en quienes antes confiaba por motivos banales e incluso de obligar a los familiares de los condenados a presenciar sus ejecuciones. Por estas y varias razones más, su crueldad genera indignación en todo el mundo, y justamente eso es lo que vamos a ver hoy. El medio hermano de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, se llamaba Kim Jong-nam y lamentablemente tuvo un trágico final. Tras filtrarse informaciones acerca de Kim Jong-nam, se inició una investigación y se descubrió que el medio hermano trabajaba para la CIA, una agencia de inteligencia estadounidense. Indignado por el hallazgo, Kim Jong-un supuestamente planeó quitarle la vida a su medio hermano, quien ya no vivía en el país. Kim Jong-nam terminó siendo envenenado y murió dentro de un aeropuerto en Malasia. Los forenses encontraron una pequeña, pero suficiente cantidad letal de un tipo de gas sarín altamente mortal en el rostro y la ropa del medio hermano del líder norcoreano. Inicialmente, 2 mujeres fueron acusadas, pero se declararon inocentes y supuestamente engañadas por 2 norcoreanos que se encontraban en el país y lograron escapar. Todo indica que esos norcoreanos estaban en el lugar bajo órdenes de Kim Jong-un y así habrían ejecutado a su medio hermano. En Corea del Norte, ver contenido extranjero, especialmente de Corea del Sur o de Occidente, se considera un delito grave. Aún así, sabiendo esto, algunas personas deciden arriesgarse y muchas veces la situación termina de mala manera. Recientemente, imágenes filtradas del país mostraron el momento exacto en que 2 hombres fueron juzgados por ser sorprendidos viendo series surcoreanas. En dichas imágenes, los hombres aparecen con uniforme de prisionero y son juzgados públicamente por sus actos, algo bastante común en el país. Al final, los hombres fueron condenados a 12 años de prisión. Sí, 12 años encerrados simplemente por haber visto contenido de otro país. Otto Frederick Warmbier, nacido el 12 de diciembre de 1994, era un estudiante universitario de los Estados Unidos. Viajó a Corea del Norte por turismo en 2015. En esa ocasión, Otto se encontraba con otros extranjeros en un grupo guiado por empleados del gobierno. Los guías explicaron las reglas, que no eran muy difíciles de cumplir. Sin embargo, cuando Otto tuvo oportunidad, ignoró por completo las reglas impuestas y se metió en problemas. Fue a un área restringida del hotel donde se hospedaba, encontró un folleto de propaganda política con la imagen del ex líder Kim Jong-il y al ver la oportunidad de llevarse algún recuerdo del país, lo robó. El día de su regreso a los Estados Unidos, Otto estaba en el aeropuerto con los otros turistas cuando 2 oficiales del ejército se lo llevaron. Sin entender nada, se enteró de que se debía al cartel que había robado. Entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please. Solo reapareció 6 semanas después, llorando en una conferencia de prensa para dar las noticias y suplicando ayuda internacional. Lamentablemente, Otto terminó siendo encarcelado, sentenciado a 15 años de trabajos forzados, y el gobierno estadounidense no pudo hacer nada para ayudarlo. La cantante Hyun Sung-wol, conocida por su relación con el líder Kim Jong-un, fue ejecutada en Corea del Norte bajo la acusación de grabar y vender pornografía. Citando fuentes chinas, el diario de mayor tirada de Corea del Sur reveló que la cantante fue detenida por violar la ley norcoreana contra la pornografía y fue ejecutada en público 3 días después. Hyun fue condenada a muerte junto con otras 11 personas que también formaban parte de la orquesta UNASU. Músicos y bailarines del grupo Wangjae Sunlight Music Band también habrían sido ejecutados por grabar y vender videos pornográficos. Aunque se sabía que había sido su exnovia, de la cual, según informaciones, él estaba muy enamorado, Kim Jong-un no hizo nada para ayudarla o cancelar su sentencia. Ordenó que se procediera con la ejecución y así acabó la vida de su antigua pasión. Una madre que salvó a sus 2 hijos de un incendio después de que la casa donde vivían se incendiara no agradó mucho a las autoridades norcoreanas. Al fin y al cabo, al rescatar a sus hijos, no tuvo tiempo para salvar también los retratos de Kim Jong-un y su familia, que son obligatorios en todas las casas del país. Aun con su acto de valentía, que sin lugar a dudas sería reconocido en cualquier otro país, allí mostraron que lo más importante es su propio ego. Al final, de algún modo la información salió a la luz, se difundió por el mundo y claro, causó la indignación de mucha gente. Finalmente,
aun habiendo salvado a sus hijos, fue condenada a 12 años de reclusión en uno de los campos de trabajos forzados para prisioneros. No solo el hermano de Kim Jong-un perdió la vida, sino también el tío. Así es, en 2013, una nota oficial divulgada por El País confirmó la ejecución del tío del dictador, acusado de traición. La información fue anunciada por la agencia de noticias norcoreana KCNA, controlada por el Estado. Jang Song-taek, de 67 años en aquel momento, era considerado la segunda figura más poderosa y el mentor del joven Kim, pero fue apartado de su cargo bajo acusaciones de corrupción, uso de drogas, juego ilegal y un estilo de vida depravado. Song-taek fue condenado a muerte por un tribunal militar de Corea del Norte y la sentencia se cumplió de inmediato, sin posibilidad de apelar o dar marcha atrás. Estaba casado con una tía de Kim Jong-un, llamada Kim Kyung-hui, hermana menor del padre del dictador. Según informes, Kim Jong-un le tenía un gran afecto a su tía, pero ni eso fue suficiente para salvarlo. Como sabemos, Corea del Norte vive un escenario que parece más bien de película de terror. Desde que asumió el cargo de líder supremo del país en diciembre de 2011, Kim Jong-un ha puesto toda su locura al servicio de un régimen brutal. Ni siquiera los funcionarios de confianza que llevaron el ataúd de su fallecido padre se libraron de su demencia. 5 de los 7 hombres que cargaron el ataúd en el funeral de su padre fueron parte de una masacre en la que todos fueron condenados a muerte y fusilados frente a varias autoridades que Kim Jong-un insistió en que asistieran para presenciarlo. El motivo de todo ello no se filtró ni se hizo público, lo que lo hace aún más cruel. Se especula que esos hombres no estaban satisfechos con la forma en que el líder trataba a la población y a los funcionarios, puesto que todo se convertía en motivo de ejecución y supuestamente cuestionaron la situación. Como forma de demostrar quién mandaba realmente, Kim Jong-un también los condenó a la pena de muerte sin piedad alguna. Un periódico surcoreano llamado Jungang Ilbo, que obtiene información procedente de Corea del Norte, afirmó que en 2013, solamente en el último semestre, el régimen norcoreano habría ejecutado públicamente a alrededor de 80 personas en 7 ciudades del país por cometer delitos menores, como ver películas surcoreanas, distribuir pornografía o poseer Biblias. Alrededor de 10 personas habrían sido asesinadas en cada una de las 7 ciudades. En Wosan, una de las ciudades involucradas, 8 personas habrían sido atadas a estacas en un estadio local. Se les cubrió la cabeza con sacos blancos y fueron fusiladas con una ametralladora. Según el periódico, las autoridades de la ciudad reunieron a cerca de 10.000 personas, incluidos niños, en el estadio Shinpung para presenciar la escena. Cómplices y parientes de los ejecutados, que habrían estado involucrados en los supuestos delitos, fueron llevados a campos de detención. La ley norcoreana permite ejecuciones en casos de conspiración para derrocar al gobierno, traición y terrorismo, pero el periódico señala que el país es conocido por ordenar ejecuciones públicas por delitos menores, como el activismo religioso, el uso de teléfonos móviles y el robo de comida, todo con el fin de intimidar a la población. Es algo realmente lamentable. En 2015, otro caso de ejecución que involucró a uno de sus funcionarios tuvo repercusión fuera del país a través de la prensa surcoreana. En esta ocasión, la víctima fue el entonces ministro de Defensa, Hyun Yong-chol, de 66 años de edad en aquel momento, quien fue castigado con la pena de muerte por haberse dormido durante un discurso del dictador. En una ceremonia, Kim Jong-un hablaba cuando se percató de que Choi se quedaba dormido. En ese momento no hizo nada, pero tan pronto como terminó la ceremonia, Choi fue detenido y condenado a muerte por lo que consideraron una falta de respeto. Choi había sido nombrado jefe militar del país en 2012 y gozaba de la confianza de todos, pero nada de eso sirvió y su ejecución se llevó a cabo por un motivo, digamos, absurdo. El jefe militar fue ejecutado, o mejor dicho, masacrado, con un arma antiaérea frente a cientos de autoridades que se vieron obligadas a presenciar todo. Según informaciones, este fue el detonante para el cuestionamiento y la insatisfacción de los funcionarios que cargaron el ataúd de su padre, mencionados anteriormente, y por eso también ellos fueron ejecutados.
En 2012, una mujer llamada Ri Sol-ju empezó a aparecer al lado de Kim Jong-un en ceremonias, discursos y eventos. A partir de ahí comenzó la especulación sobre quién podría ser y si realmente era su esposa, hasta que los medios de comunicación norcoreanos confirmaron la información. Ri Sol-ju era de hecho la esposa del líder del país. Hasta donde se sabe, Ri Sol-ju es madre de sus 3 hijos y se habría casado con él en 2008. También se dice que la joven fue obligada a casarse con Kim Jong-un por orden de su padre, que en aquel entonces todavía era el líder del país. Sabemos que en la mayoría de los países del mundo, las mujeres tienen la libertad de elegir a su propio esposo, pero allí no funciona así y ella tuvo que obedecer la orden de Kim Jong-il, casándose con el hijo que pronto se convertiría en el líder del país. Según las informaciones, todo ocurrió después de que Kim Jong-il sufriera un derrame cerebral. Viendo que estaba al borde de la muerte, con muchos problemas de salud, quería ver a su hijo casado antes de fallecer y por eso escogió minuciosamente junto a su hijo, obligando a ella a dejarlo todo y seguir su nueva vida como esposa del futuro líder del país. Según el periódico británico The Telegraph, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, parecía estar aburrido de su vida matrimonial en 2015 y habría ordenado la creación de un harén de mujeres jóvenes para entretenerlo. Llamada la Tropa del Placer, es en realidad una tradición entre los líderes norcoreanos, ya que tanto el abuelo como el padre del líder actual supuestamente contaban con ese servicio. Esto lleva sucediendo 3 generaciones y se ha convertido en una tradición, además de una demostración de poder sexual sobre la población. Según las informaciones, las jóvenes del harén pueden recibir un salario de $4,000 y deben prometer fidelidad a Kim Jong-un, ya que él exige que sean exclusivamente de él. De lo contrario, el castigo puede implicar incluso la pena de muerte. Recientemente, al menos 10 norcoreanos que habían escapado de la dictadura paranoica de Kim Jong-un fueron hallados en China y obligados a regresar a su país de origen tras expresar su fe. Al entrar en contacto con cristianos en territorio chino, fueron descubiertos y forzados a volver a Corea del Norte, donde fueron enviados a campos de prisioneros políticos, un método habitual del régimen comunista para torturar a los disidentes. El motivo de la denuncia contra los refugiados fue que leyeron la Biblia al acercarse a la fe cristiana, algo que combate tanto el régimen de Pekín como el de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Según las fuentes, cuando se identifica que el refugiado es cristiano, el castigo suele ser más duro tanto en China como en Corea del Norte. Según informes, los norcoreanos pasaron 3 meses detenidos en China bajo tortura antes de ser enviados de vuelta a Corea del Norte. Los campos de concentración en Corea del Norte, conocidos como Kwanliso, son instalaciones de detención de presos políticos donde se producen graves violaciones de los derechos humanos. Estos campos son conocidos por sus condiciones inhumanas y prácticas abusivas. Se han vuelto un recurso frecuentemente utilizado por Kim Jong-un para encarcelar a cualquiera que se muestre en contra de su gobierno o exprese cualquier descontento. Allí, los prisioneros son forzados con frecuencia a trabajar en condiciones extremadamente duras, ya sea en minas, fábricas o campos agrícolas, con poca o ninguna remuneración. La alimentación es inadecuada y a menudo insuficiente, provocando desnutrición y graves problemas de salud. Además de todo esto, los prisioneros sufren torturas, palizas y abusos psicológicos. Se estima que decenas de miles de personas se encuentran detenidas en estos campos, aunque las cifras exactas se desconocen debido al carácter hermético del régimen norcoreano. Para controlar el número de prisioneros y mantener el temor entre ellos, muchos son seleccionados periódicamente para ser ejecutados. No olvides suscribirte para ver más videos como este